Una palabra de Dios es suficiente para sanar todo nuestro interior. Este es el podcast de la Iglesia Cristiana Comunidad Expreso. Bienvenidos. Quiero iniciar leyendo uno de los pasajes más fuertes acerca del futuro que están escritos en uno de los evangelios. Palabras del Señor Jesús, que para muchas personas es algo de miedo leerlo, como que nos saltamos ese capítulo, pero me encanta lo que Dios puso en mi corazón para poder compartir en la iglesia acerca de los tiempos finales. Y no pretendo hacer una predicación supremamente profunda en la escatología, que la escatología es el estudio de los tiempos finales, sino darte un norte y darte algunas indicaciones de cómo debería ser nuestra vida para esos tiempos finales, o cómo deberíamos estar viviendo nosotros. Pero quiero empezar leyendo el pasaje. Mateo capítulo 24, verso 3 al 14. Dice así la palabra de Dios. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? Jesús está hablando acerca del final. Dice: ¿qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. ¿Y qué hará? Engañarán a muchos. Oirán de guerras, de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Diga al que tiene al lado: oye, no te asustes. Diga a la otra persona: por favor, ayúdeme. No te dejes llevar por el pánico. Sigo leyendo. Era solo no dejarse llevar por el pánico, nada de besos ni nada de eso. Sigamos. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá, ¿cómo? Inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán, diga conmigo, a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino, diga conmigo, por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. He titulado esta enseñanza: alerta pero no asustados. Repita conmigo, lo iba a decir en inglés, pero repita for me. Alerta pero no asustados. Dígalo por favor. Excuse me. Dígalo por favor. Alerta pero no asustados. Vivimos días constantemente escuchando noticias sobre terremotos, guerras, conflictos internacionales, pandemias, enfermedades, crisis económicas, violencia, incertidumbre. ¿Alguien esta semana ha visto noticias de ese tipo? Levánteme la mano. ¿Alguien todavía en el psicólogo por el temblor que tuvimos hace unos días? Ok. Señor, sigue sanando por favor y trayendo paz. Escuche, y
Cuando estas cosas ocurren, muchas personas comienzan a preguntarse: ¿será este el fin del mundo? ¿Será que ya se va a acabar? ¿Van a venir ya los extraterrestres a terminar con el mundo de una vez por todas? ¿O Jesús viene y la trompeta en qué momento es que suena? Y nos asustamos. Nos hacemos la pregunta de ¿qué está pasando? Otros dicen: me preocupo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué estudio? ¿Qué aprendo? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué dice la Biblia acerca de todo esto? Es una gran pregunta que nos hacemos. Y hay muchos creyentes, especialmente los nuevos, los que apenas están dando esos pasos, que nosotros normalmente le decimos a alguien nuevo: mira, empieza a leer los evangelios para que conozcas a Jesús, conozcas su historia, su nacimiento, para que conozcas su vida, los milagros que hizo. Y yo me imagino un nuevo que está leyendo Mateo, un ejemplo, Mateo 23, y uy, qué emoción, eso está interesante, Mateo 24, y de pronto se encontró con el versículo 9: entonces los arrestarán, los perseguirán, los matarán. Dios mío, si la Biblia era esperanza y me dijeron que si yo la leía iba a tener paz siempre en mi vida. Un versículo que de pronto, un pasaje que de pronto, en lugar de terminar lleno de esperanza, terminas asustado. Y le pasa a muchas personas, es más común de lo normal. En lugar de terminar animados, terminan preocupados. Pero quiero hoy partir de algo importante, y es que entendamos algo desde el principio. Y Mateo 24, iglesia, no fue escrito para producir miedo. Mateo 24 fue escrito para producir preparación. Diga conmigo: preparación. Jesús no estaba intentando asustar a sus discípulos. Ahora sí, siéntense, les voy a enseñar el final del mundo. No. Jesús no estaba intentando asustarlos, estaba ayudándolos a interpretar correctamente lo que verían en el futuro. Escucha, el propósito de Mateo 24 es evitar dos extremos que normalmente pasan: el miedo que paraliza y la indiferencia que adormece. No podemos caer en el extremo de un miedo que nos paraliza y que no trabajo y no hago porque Cristo va a venir por la iglesia, porque eso fue una temporada de la iglesia. Y no salían, no hacían, no veían televisión, nada, porque todo y Cristo en cualquier momento. ¿Y por qué no trabajas? Están aguantando hambre. No, estamos esperando que Cristo venga. Pero también está la otra parte de la indiferencia que adormece muchas veces nuestra vida de devoción a Dios. Y Jesús enseñó que las señales de los últimos tiempos, escúchame, no son para aterrorizarnos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en lo que acabamos de leer? ¿Qué les dije que se repitieran? No tengan pánico, no estén asustados. Jesús enseñó que las señales de los últimos tiempos no son para aterrorizarnos, sino para prepararnos. ¿Para qué son? Para prepararnos. Mira, ¿cómo deberíamos leer Mateo 24? Y quiero que se lo imagine de esta forma. ¿Alguien aquí usa Waze o Maps? O sale por lo menos y mira si está lloviendo. Mira, Waze y Maps es un GPS que nos ayuda a mirar la ruta hacia donde vamos, nos lleva, nos indica, gire a la izquierda, y nos dice todo lo que necesitamos para llegar a ese lugar. El Waze nos muestra cómo está el tráfico para llegar a ese lugar. A veces tú miras y está normal, está transitando de la manera correcta, no hay problema. Pero hay otros días donde aparece en rojo en esa parte del trayecto hacia donde vas, que hay trancón, que hay un accidente, nos indica muchas cosas más. Y tú, antes de salir, pues dices,
me está marcando que me demoro 1 hora en el trancón. ¿Qué es lo primero que tú pensarías para poder llegar a ese lugar dentro de 1 hora? Gasolina, en mi caso, si tengo poquita gasolina, ¿qué pasaría? No llego. Imagínese usted varado en el trancón, aparte de que se queda sin gasolina, le ponen un parte. Entonces, antes de salir, alguien nos dice, habrá tráfico, habrá lluvia, habrán algunos desvíos, habrá momentos difíciles en el camino y usted va a tener que esperar y de pronto van a pasar cosas. Les pregunto, ¿eso es asustarnos, el Waze? ¿Es generar pánico o miedo en las personas? ¿Qué es eso? Nos está preparando, nos está anticipando lo que va a pasar y nos está diciendo, oye, va a pasar eso, pero en 45 minutos vas a llegar a ese lugar. Entonces, la información no es para cancelar el viaje, es para correrlo con confianza. Antes, cuando no teníamos eso, ¿qué pasaba? ¿Qué habrá pasado? Y se bajaba usted del carro y empezaba a mirar y entonces se corría la voz. No, es que mataron allá, no sé, un accidente terrible y el teléfono roto cada vez que más atrás estaba, era peor. Era un rayón del carro y ya en el final iban en que había cortado las 2 piernas y los 2 brazos. Siempre metiendo más. Y eso mismo es lo que está haciendo Jesús en Mateo 24. ¿Me están comprendiendo? Cuando yo lo leo de esa manera, entonces cambia la perspectiva. Y no lo leo con un temor de, ay Dios mío, y se va a acabar. Y estamos llenos de profetas que me tienen aburrido, diciendo que va a haber terremoto, que ya Cristo va a venir, que la fecha ya la tiene revelada uno, que cuidado, que se arrepientan, que todo. Y dele, y dele, y dele. Y este tiene la revelación del 3º, 5º, 6º cielo. El arcángel Gabriel se le apareció a otro. Y estamos invadidos de muchas profecías que usted ni siquiera sabe si el que les está diciendo tiene familia, es cristiano de verdad, asiste a una iglesia, nada. Pero vemos algo que alguien pone una canción de fondo. Hermanos, pare de sufrir. Y empezamos como que, wow, Dios. Miren, iglesia, aprendamos esto para toda la vida. La palabra profética más certera, real, veraz que puede existir sobre la faz de la tierra es la palabra escrita de Dios llamada la Biblia. Alcánzame la mía. No, la mía estaba más ungida. No, mentiras. Pero la palabra de Dios es la única certera y veraz y que habla de los tiempos finales y de cómo nosotros tenemos que prepararnos para ello. Amén. ¿Cuál es la palabra profética más poderosa, real y convincente? La Biblia. Dígale que tiene al lado la Biblia. Deje de creerle tanto a tantas profecías por ahí. Créale a la Biblia. Ahora, no estoy diciendo que no van a pasar cosas duras, difíciles, terremotos y lo que la Biblia anuncia, pero ese no es el fin. Ese no es el fin. Y te quiero enseñar rápidamente, todavía no he entrado al contenido, estoy introduciendo porque necesito toda tu atención y claridad en este tema. 3 cosas sencillas para entender Mateo 24. Lo primero que debemos entender es que Jesús nos dijo que estas señales son el fin. Es lo primero que quiero que aprendas. Mateo 24:8 dice, sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego, ¿qué? Vendrá más. Escuche, pastor, pero van a venir peores cosas. Y es que ese es solo el inicio. Y las mamás se acuerdan de sus dolores de parto y dicen, ay no, terrible, eso va a ser impresionante. Mamitas, cuando tuvieron al bebé en las manos, de haber nacido, ¿se acordaron de los dolores del parto? Cuando veamos a Cristo en gloria, se van a olvidar esos dolores y su gloria va a ser suficiente para llenar la casa, la iglesia de paz, de gozo y de alegría. Jesús nos dijo que estas cosas, que estas señales, oiga bien, son señales,
no es el fin del mundo. Jesús explicó que estos acontecimientos serían señales, serían evidencia de que el plan de Dios sigue avanzando. ¿Cómo debería estar la iglesia en medio de estas situaciones? ¿Qué estaría pensando la iglesia? Ay, Dios mío, me voy a morir el próximo y qué tal que el otro sí me toque a mí. No, señores. La iglesia, entendida en los tiempos, llena de discernimiento, empieza a clamar y a decir: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Maranata, Cristo va a volver. Porque si está pasando eso es porque Él va a volver por su iglesia. Amén. Entonces, lo primero es que Jesús nos dijo que estas señales eran el fin. Segundo, Jesús dijo, y si usted le gusta recibir consejos de alguien sabio, de alguien que ha obtenido algo, alcanzado algo en la vida, escúchale este consejo a Jesús, por favor, al Señor Jesús. Jesús dijo que no debemos alarmarnos. Mateo 24:6 dice: oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. No se alarmen, dice otra versión. Es interesante que el mandato más claro del capítulo es el que menos se menciona. Todos le ponemos atención al terremoto, a las guerras, a los rumores de guerras, a las amenazas, a todo lo difícil. Jesús no dijo: entren en pánico, asústense. Dijo: no se alarmen. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, ¿qué es lo segundo? Jesús dijo que no debemos alarmarnos. Tercero, el centro de Mateo 24 no son las señales. El centro de Mateo 24 es Cristo. Muchas personas terminan obsesionadas con las guerras, con los terremotos, con las conspiraciones, con los ovnis, con los extraterrestres, con las fechas. Pero Jesús quiere que levantemos nuestra mirada al cielo y recordemos que Él va a volver por su iglesia por segunda vez. Si pasan todas estas cosas que se escribieron miles de años atrás, significa que Jesús iba a volver por su iglesia. Amén. Iglesia, el rey es más importante que las señales. Mirar al rey te produce paz y esperanza. Mirar las señales te produce miedo y desesperanza. ¿Alguien me está comprendiendo eso? Entonces, si las señales son reales, si Jesús anunció que estas cosas sucederían, que iban a pasar en algún momento del futuro, la pregunta del millón es: ¿cómo debe vivir la iglesia en medio de estos tiempos? Interesante pregunta, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Primero, ¿cómo debemos vivir? Primer punto, debemos vivir con entendimiento y no con miedo. Y yo quiero que erradiquemos de nuestros pensamientos el temor por el futuro, el temor por la venida de Cristo, el temor por las cosas que están sucediendo. Entiendo a las personas, me incluyo, porque a mí me dio muy duro experimentar ese temblor tan fuerte. Bueno, terremoto en otras ciudades para nosotros fue solo un temblor, pero en medio de una de las armas favoritas del enemigo, que es el temor, que es el miedo, cuando eso aparece, cuando las personas tienen miedo, escúchame bien, las personas con temor toman malas decisiones. Las personas con temor pierden la paz. Las personas con temor pierden la perspectiva de la vida. Las personas con temor se olvidan de las promesas de Dios. Pasan por alto las promesas, la seguridad de la palabra. Pero Jesús nos llama a interpretar los acontecimientos no desde una posición humana, no desde un razonamiento humano, sino desde la fe, iglesia. ¿Me estás comprendiendo? ¿Cómo debemos interpretar esos acontecimientos?
No desde ¿y cuándo es el próximo? Y nos va a tocar y está más cerca. Y entonces por ahí algunos bajaron la aplicación de los temblores y tembló esa semana en todo el mundo. Y a veces sonaba la alarma. No sé quién, alguien prendió la alarma de los temblores y le sonó la alarma. ¿Y qué hizo? Salió corriendo. Iglesia, debemos hacer esto desde la fe. Interpretar esos acontecimientos no desde nuestra humanidad, no desde la aplicación de los temblores, sino desde nuestra fe. Diga conmigo, desde mi fe. Isaías 46:10 dice, ponga atención a lo que dice el Señor Todopoderoso. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. ¿Quién es el que tiene la última palabra? ¿Quién es el que va a cumplir su plan extraordinario? Diga conmigo, Dios tiene el poder. Nada de lo que sucede, óigame bien, nada de lo que está pasando en este tiempo, en la tierra, en la actualidad, nada de esas cosas que suceden toman por sorpresa a Dios. Yo no me imagino a Dios sentado en su trono. Ay, Dios mío. Y ahora, y el terremoto chocó en Colombia. ¿Qué voy a hacer? Dios sigue sentado en su trono, iglesia. Él sigue siendo soberano, sigue gobernando. Dios sigue teniendo el control. No interpretemos la Biblia a través de las noticias o de las profecías de YouTube. Iglesia, interpretemos las noticias a través de la Biblia. Porque la Biblia es nuestra fuente, la Biblia es nuestro refugio seguro. La iglesia tiene que entender que la Biblia es esa lámpara que ilumina en medio de la oscuridad. Y todos estos temas y estos acontecimientos generan oscuridad, nubla la razón, la vista de las personas. Por eso hay tanto miedo y tantas preguntas, pero nosotros debemos tener la seguridad y la convicción de que Dios está en control de todas las cosas. Amén. ¿Qué es lo primero que quiero que entiendas, aprendas para vivir en medio de estos tiempos? Di conmigo, debemos vivir con entendimiento. Dígale que tiene a su lado. No, con miedo no, dile, con miedo no, por favor. Calma, calma. Número 2, debemos levantar nuestra mirada y recordar que Cristo volverá. Debemos levantar nuestra mirada y recordar que Cristo volverá. Lucas capítulo 21, verso 28 dice, por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada porque la salvación ¿está qué? Está cerca. Las señales tienen un propósito, recordarnos que Jesús cumple todo lo que promete. Cada terremoto, cada conflicto, cada crisis, cada situación que vivimos internacionalmente, pandemias, enfermedades, nos recuerda que la historia avanza exactamente hacia el desenlace que Dios anunció tiempo atrás. ¿Me estás comprendiendo, iglesia? Todo está sucediendo, está avanzando exactamente hacia el desenlace que Dios anunció, dijo tiempo atrás que así sería. Y volviendo a los dolores de parto, los dolores de parto no anuncian una tragedia, ¿o sí? ¿Qué anuncian? Yo recuerdo cuando Lauren iba a dar a luz de Luquitas. Tenemos una amiga doctora y ella fue a nuestra casa y estuvo súper pendiente y nos dijo, no, tranquilos. Revisó a Lauren y le dijo, no tienes que irte todavía para la clínica, hagamos trabajo de parto aquí.
Y yo veo a mi esposa, ella es muy fuerte para el dolor, es una mujer fuerte. Y yo no soy fuerte para el dolor, pero ella, yo le veía esa cara de sufrimiento y yo apenas le tocaba aquí como la cintura, como, mi amor, ¿qué hago? Quisiera sentir el dolor por dentro. Pero yo tratando de darle como ánimo y recuerdo que vomitó del dolor tan terrible y eso, yo, Dios mío, qué fuerte. Pero era esa ilusión de que llegó el momento de conocer a esa criatura que habíamos anhelado y soñado y que había estado en su pancita por 9 meses. El dolor, aunque era muy fuerte, no era el fin. Era solamente el anunciar de que venía algo extraordinario. ¿Me estás comprendiendo? Anuncia el dolor de parto, anuncia un nacimiento. Por eso Jesús utiliza esta imagen. Por eso Jesús pone esa imagen, porque los dolores no son el destino, no es el final, son el anuncio de algo grande que viene para la humanidad. Cristo soberano, gobernando sobre todo imperio y potestad. Es el evangelio completo, el cual nosotros nos quedamos solamente con los terremotos y los temblores. Pero es que Cristo va a reinar después de eso para vivir en paz y disfrutar a plenitud la grandeza y el poder de Cristo. La iglesia no está preparada para una catástrofe. La iglesia está esperando a Cristo. La iglesia está esperando al Salvador. Nuestra esperanza no está en la economía, iglesia. La esperanza nuestra no está en los gobiernos, no está en los políticos o movimientos, partidos políticos, no está en la estabilidad mundial, no está en que el dólar está más bajo que hace muchos años, o que el dólar subió, o que el petróleo subió, bajó. Nuestra esperanza está en Jesús. Diga conmigo, mi esperanza está en Jesús. Levante su mano derecha y diga: mi esperanza está en Jesús. Amén. ¿Cuál es el segundo punto? Debemos levantar nuestra mirada y recordar que Cristo va a volver. ¿Está claro eso? Tercero, debemos vivir confiando en las promesas de Dios. Y yo creo que hoy más que nunca necesitamos tenerlas presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy más que nunca necesitamos recordar las promesas de cuidado, de protección, de ayuda, de compañía de Dios para estos tiempos finales. Dios, dice el Salmo 46, verso 1 y 2, dice: Dios es nuestro refugio. Léalo conmigo en voz alta, por favor, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. El salmista no está diciendo cuando todo esté bien y en calma no vamos a temer. Dice: aunque la tierra tiemble, yo sé en quién he confiado. Aunque pasen muchas cosas, yo sé a cuál mano agarré fuerte y no me voy a soltar. ¿Alguien está entendiendo esto? Dios está cuidando a su pueblo. Dios está cuidando a su iglesia. Sí, va a ser difícil, van a acontecer cosas complicadas que nos van a llenar de temor quizás, pero siempre aferrados a la palabra, ese temor se va a disipar y se va a convertir en fe, esperanza y confianza en que Dios va a cumplir sus promesas. Amén. La paz bíblica no es ausencia de problemas. La paz bíblica es la presencia de Dios en medio de los problemas. ¿Cuántos han salido el domingo y oraron y adoraron a Dios, dieron sus diezmos, sus ofrendas, con un montón de problemas esa semana, y llegan el lunes y todas las cosas siguen igual? ¿Alguien aquí que levante su mano y le ha pasado eso alguna vez conmigo? ¿Solo a los pastores? Todos. Los otros necesitan oración, para ser más sinceros. Pero iglesia, escuche. Dios prometió acompañarnos
en medio de los procesos. ¿Alguien se acuerda de Daniel? ¿En dónde estuvo Daniel? ¿Le evitó Dios estar en medio de los leones? Gatito, gatito. ¿Usted cree que Daniel estaba en medio del foso de leones? ¿Cómo es su actitud cuando un perrito algo agresivo viene a morderlo? ¿Usted qué hace? Alguien dice: sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo, protégeme. No sé por qué razón yo levanto las manos, o sea, siento que me las va a comer, me las va a arrancar, pero yo me hago el invisible. Siempre me encuentra el perro, pero escuche, Daniel no estaba haciéndose el invisible allá y cogiéndose las manitas para que el león no le comiera la mano derecha. El león se lo iba a comer todo. Y no era un león, eran varios. Iglesia, necesitamos tener la fe y la convicción que tenía Daniel. No había nada más profético en la vida de Daniel que este ejemplo de vida. Aunque el mundo se venga encima, mis convicciones no van a cambiar, porque yo sé en quién he creído. Mis convicciones no van a cambiar y yo voy a estar seguro en Él. Y voy a confiar en Él, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Los mercados cambian, las naciones cambian, las circunstancias cambian, los terremotos tumban ciudades, pero el hombre vuelve y las levanta, así como lo está haciendo Colombia. Las circunstancias cambian, pero Cristo permanece igual por siempre y sus promesas se cumplen, su palabra se cumple y Él va a volver por su iglesia. Si va a aplaudir a Jesús, por favor, hágalo con todas sus fuerzas. Entonces, para aplicar este tercer punto, nuestra confianza no descansa en lo que vemos. Nuestra confianza no está en que el carro que está parqueado en mi garaje o la cuenta que tengo dinero, no, descansa en lo que Dios ha prometido. Cuarto punto, léalo conmigo. Debemos vivir en santidad y no en distracción. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11 dice: dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? La segunda venida de Cristo, iglesia, no debe despertar curiosidad solamente y que llegues hoy a investigar un poco más en internet. Está bien que lo hagas, no estoy diciendo que no. Debe despertar en ti y en mí transformación, arrepentimiento, una nueva vida. Dejar el pecado, dejar las mentiras, tratar mejor a mi esposa, a mis hijos, ser una persona que se dispone para que Cristo cambie. Eso es lo que tiene que despertar en nosotros los tiempos finales. Santidad, devoción a Dios, que el impío deje su camino, que el pecador se arrepienta y gire 180 grados para empezar una nueva vida en Cristo. La pregunta principal no es ¿cuándo va a regresar el Señor Jesús? Faltan 1 año, 2 años, 5 años, 20, 30 años, lo veremos en las nubes. ¿Cuánto falta? Esa no es la pregunta correcta, porque nadie sabe, a nadie le ha sido revelado. La pregunta correcta es: ¿cómo me encontrará Jesús cuando Él regrese? ¿Cómo? ¿Cómo estará mi corazón? ¿Lleno de resentimiento? ¿Lleno de rabias con personas? ¿Lleno de dolor? ¿Amargado con la vida? ¿Amargado con la iglesia? ¿Amargado con mis padres? ¿Con mi esposa? ¿Con mis hijos? ¿Con los yernos? ¿Con las nueras? No sé. ¿Cómo nos va a encontrar Jesús cuando regrese?
Ayer en el ayuno, anteayer orábamos y yo decía: Señor, tú vas a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Toda mi vida he visto ese versículo como una iglesia que no peca y que vive en santidad. Pero ayer el Señor me decía: no me limites solo a eso. Una iglesia que perdonó, una iglesia que vive libre de esclavitud, dependientes. Esa es una iglesia sin mancha y sin arruga. Primera de Juan 3:3 dice: y todos los que tienen esta gran expectativa, dígalo conmigo, por favor, léalo, se mantendrán puros, así como Él es puro. Que esta palabra, que este evangelio produzca en nosotros el deseo de vivir en pureza, el deseo de vivir en santidad, el deseo de arrepentimiento, el deseo de buscar a Cristo por encima de todas las cosas. Eso es lo que debe provocar en nosotros estas señales. Pero vivimos distraídos, ocupados, llenos de cosas, angustiados por el arriendo del próximo mes, por los pagos, por esto, por la enfermedad, por esto y lo otro, menos por lo más importante: preparar nuestro corazón, porque eso va a suceder y necesitamos tener el corazón limpio. La esperanza del regreso de Cristo debe producir en la iglesia, diga conmigo, más oración. Diga conmigo, más comunión con Dios. Diga conmigo, más obediencia. Diga conmigo, más amor por la palabra. Diga conmigo, más pasión por la santidad. Eso debe provocar en nosotros. Quinto punto, y con este termino. Tengo 5 minutos. Debemos vivir en misión y no escondidos. Pastor, ¿qué es eso? O sea, nos toca ir al Chocó a llevar ropa, comida. ¿Cómo así? Explíqueme. Debemos vivir en misión y no escondidos. Mateo 24:14 dice: y se predicará la buena noticia acerca del reino. ¿En dónde? Por todo el mundo. De manera que todas las naciones, ¿qué pasará? La oirán. Y entonces, mira, la prueba más grande de que Cristo va a volver no son los terremotos. La prueba más grande es que cuando se anuncia el evangelio por todo el mundo, va a haber el avivamiento más grande en la historia de la humanidad, y ese va a ser la última señal para que Cristo venga por su iglesia. Ahora, ¿y usted hace cuánto es cristiano? No, llevo 10, 15 años. Qué bueno. Es que estoy esperando a que prediquen el evangelio para que Cristo venga. ¿Sabías que es en todo el mundo? ¿Será que el pastor solo puede? ¿Será que solo los misioneros que lo están haciendo en este momento pueden? Tú y yo necesitamos ser actores principales de ese anunciar el evangelio. Jesús no mencionó las señales para que la iglesia se escondiera. Las mencionó para que entendiera la urgencia de la misión. Las anunció para que usted, en medio de su adormecimiento espiritual, se ponga de pie y diga: ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mis redes? ¿Qué estoy haciendo con mis amigos? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi trabajo? ¿Qué estoy haciendo con lo que tengo? ¿Estoy haciendo y siendo un colaborador para el evangelio, o simplemente estoy pensando en que Dios me proteja y me guarde de todo mal y peligro? Mientras el mundo se llena de temor, porque lo hay, ¿dónde están los cristianos que van a empezar a anunciar esperanza? ¿Dónde están los creyentes que van a compartir el evangelio? Porque el evangelio son buenas nuevas de salvación. Porque el evangelio es poder para aquellos que están indefensos. Porque el evangelio tiene el poder de transformar la vida de una persona, de un niño, de un anciano, de un adulto, de un adolescente. Dios tiene el poder a través de su evangelio de transformar las vidas. ¿Dónde están los hijos de Dios que se levantan para mostrar el amor de Cristo?
No le estoy diciendo que salga ahorita y comparta todos los videos que encuentre por ahí acerca de los tiempos finales y se lo comparta a su familia. Mire, su familia está aburrida de la manera en que usted le ha compartido el evangelio los últimos 20 años, incluido yo. Necesitamos, diga conmigo, llenarnos del amor de Dios, y de ese amor vamos a compartir con otros. ¿Alguien está entendiendo eso? Colaboradores en el reino. ¿Cuántos hijos de Dios se comprometen a llevar luz donde hay oscuridad? Las señales, óigame bien, las señales nos recuerdan que todavía hay personas que necesitan ser alcanzadas. Hace unos días hablé con una familiar acerca de estos tiempos finales y me decía: ya Cristo está por volver. ¿Y yo qué te trae tanta convicción que está pronto a regresar? Terremotos, guerras, bueno, todo lo que anuncia está ahí. Y la prueba mayor, que es el evangelio, YouVersion, todo el mundo la tiene en el celular. Hay más predicadores en internet que en los últimos tiempos. Yo le decía: sí, pero ¿qué tantas personas leen la aplicación? ¿Qué tantas personas ponen atención al contenido cristiano? Nos sale a nosotros, pero al que no conoce, porque la gente no está necesitando un versículo. La gente que no tiene a Cristo necesita ver la Biblia en el corazón de las personas siendo una realidad. ¿Me comprendes, iglesia? El compromiso es mayor que hace 20, 30 años de aquellos predicadores que salían a la calle con un parlante y decían en los parques y en las calles: arrepiéntanse, pecadores. Y honro a los que lo hicieron y tuvieron el valor y la valentía. Qué bueno. Pero el evangelio de Cristo tiene que ver más con las relaciones. La evidencia del evangelio está en el amor, como yo trato a las personas. ¿Será que ese mensaje de arrepiéntanse, pecadores, todos se van a ir al infierno, está lleno de amor? ¿Está lleno de bondad? ¿O más bien está lleno de juicio para acusar a otros? Para acusar al que va en la calle fumándose un cigarrillo. Y no estoy justificando cosas, estoy simplemente diciendo que necesitamos revestirnos de Cristo para ser la evidencia segura, verdadera, de que Él va a volver por la iglesia, y necesitamos vivir en santidad. Iglesia, concluyo con esto: las señales de los últimos tiempos no fueron dadas para producir pánico. Fueron dadas para producir entendimiento en lugar de confusión, esperanza en lugar de miedo, confianza en lugar de ansiedad. Iglesia, santidad en lugar de indiferencia, misión en lugar de pasividad. Cuando la tierra tiembla, nuestro fundamento, que es Cristo, ¿cómo permanece? Diga conmigo: firme. Porque aquellos que construyen sobre la roca que es Cristo, aunque vengan fuertes vientos, aunque vengan temblores y terremotos, vamos a permanecer firmes. Cuando las naciones se agiten, nuestro rey sigue sentado en su trono. Él sigue siendo soberano. Cuando el mundo pregunta ¿qué está pasando?, la iglesia tiene que tener la respuesta, tiene que tener la verdad. Cristo está cumpliendo su palabra y pronto va a regresar. Que Mateo 24 no nos cause pánico. Que Mateo 24 produzca en nosotros el deseo de cambiar nuestra vida para rendirla a los pies de Jesús. Que Mateo 24 genere en nosotros ese deseo, esa necesidad de ir a anunciar el evangelio a otros. Amén. ¿Está claro? Quiero que te pongas de pie porque quiero orar por esta palabra. Y quiero terminar leyendo Tito, capítulo 2, verso 11 al 13.
Dice la palabra: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con, diga conmigo, sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Escucha esto, versículo 14. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Iglesia, que nuestro compromiso con Dios, que nuestro corazón en estos tiempos de ver tantas noticias malas, difíciles, que generan pánico y temor, no pongamos nuestra atención en esas señales más que en el Salvador, más que en nuestro Salvador. Las señales apuntan hacia Él. Los acontecimientos de este mundo son temporales. Los dolores de parto son temporales. 9 meses está una madre gestando su bebé dentro de su vientre. Los dolores de parto son horas, nada más, para una vida llena de felicidad, con esa hermosa bendición de ser padres. Iglesia, los acontecimientos son temporales, pero las promesas de Cristo son eternas y son para siempre. Sus promesas son pasadas por el fuego y son reales y son veraces. Jesús viene otra vez. Maranata, Jesús viene otra vez. Y para los que han puesto su fe en Él, cierra tus ojitos. Para los que han puesto su fe en Él, ese día no será motivo de terror, sino de esperanza, gozo y victoria eterna. Iglesia, las señales no son la noticia principal. La noticia principal, la primera plana, el título más grande en negrilla de ese periódico, de esa noticia, la primera página es que Jesús va a regresar por su iglesia. Diga conmigo, Maranata. Diga conmigo, Maranata. ¿Sabes qué significa Maranata? Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Él es el fin, Él es el fin, Él es el fin. El fin de los problemas, el fin del hambre, el fin de toda guerra, el fin. Él es el que acabará con todas esas cosas para que gobierne su reino y su justicia. ¿Cómo vas a orar en esta mañana? ¿Vas a seguir con pánico? ¿Vas a seguir con temor? ¿O vas a empezar a prepararte? ¿Vas a cambiar ese vestido viejo de pecado, de maldad? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con pereza, acostado en tu cama? ¿Vas a seguir ocupado con 1000 cosas sin tiempo para Dios? ¿Cómo vas a seguir? Las señales anuncian que Jesús va a volver y te dan tiempo, me dan tiempo para prepararme para Él. Así como las 10 vírgenes tuvieron tiempo, prepararon sus vasijas,
Las llenaron de aceite, las sensatas, pero las otras lo tomaron en poco. Se les olvidó aprontar el aceite suficiente para mantener las lámparas encendidas. Hoy Cristo nos está diciendo: mantén tu lámpara encendida, no dejes que se acabe. Ven a mi presencia para buscar más aceite. Hay suficiente y de sobra para ti. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Todos los lunes hay un nuevo episodio. Te esperamos.